Durante 3 años consecutivos, nuestro país fue sede de uno de los encuentros más importantes a nivel global en materia de responsabilidad social. Hablamos de las 3 ediciones del Congreso Internacional de Responsabilidad Social de enorme trascendencia por los miles de asistentes que convocó anualmente y por la cantidad y calidad de sus actividades y de sus expositores. En próximos programas vamos a presentar algunos de los momentos y presentaciones más interesantes de estos encuentros. Hoy comenzamos con la participación de un ambientalista canadiense, un hombre brillante pero para muchos polémico por sus posturas sobre el cambio climático o las fuentes de energía que se deben privilegiar en el planeta. Hablamos de Patrick Moore, cofundador de Greenpeace en los años 70 y luego, hasta hoy, enfrentado en duros términos con la organización que él mismo impulsó durante décadas. Así lo presentaba en el marco del tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social la doctora Alessandra Minicelli. Bienvenidos, bienvenidas a 40 Minutos. Líder en el campo ambientalista internacional por más de 40 años, el doctor Patrick Moore es cofundador de Greenpeace, habiéndose desempeñado durante 9 años como su presidente para Canadá y 7 años como su director a nivel internacional. Fue asimismo pieza clave en la mayoría de las campañas que convirtieron a Greenpeace en la organización de activistas ambientalistas más grande del mundo. Sin embargo, y como escucharán en breve, sus conceptos y argumentos los sorprenderán, desde que el doctor Moore es un ferviente defensor de la actividad nuclear, crítico de las energías renovables y de la revolución energética alemana, conocida como Energiewende, que, como ustedes saben, está fundada en las energías eólica y solar y el abandono absoluto de la energía nuclear. Encontrarán además en él a un defensor del dióxido de carbono, es decir, la molécula maldita que supuestamente provoca el calentamiento global. Su abordaje resulta digno de ser conocido, más aún en estos tiempos de grandes discusiones y debates en torno al cambio climático y cómo combatirlo sin afectar por ello el desarrollo de nuestras economías, sin caer en la tentación de sistemas energéticos más caros y complejos como los basados en las energías renovables. A propósito, y como el mismo Moore explicó en una reciente entrevista al Observatorio de la Energía Tecnológica e Infraestructura para el Desarrollo, OETEC, el 88% de la energía mundial proviene de los combustibles fósiles y, a su vez, estos representan alrededor del 98% de la energía del transporte. ¿Cómo llevaremos la comida a las tiendas sin petróleo? ¿Cómo harán los agricultores para cosechar sus cultivos? ¿Retrocederemos hasta tener el 80% de la población empleada en el cultivo de alimentos? Greenpeace dice que debemos terminar con nuestra adicción a los combustibles fósiles, a la vez que ataca una plataforma petrolera rusa sobre un bote con motor diésel. Solo puedo suponer que tienen un deseo de muerte colectivo para la especie humana. 0 emisiones significa 0 personas o retroceder al menos 10.000 años antes de que empezaran a despejarse los bosques para la agricultura. Siempre interesante y digno de escuchar, dueño de una historia riquísima, intelectual de aquellos que sacuden neuronas e invitan a una permanente reflexión, su visita a la Argentina y a este Congreso nos llena de satisfacción. Los dejo entonces con el fundador de Greenpeace, el doctor Patrick Moore. Voy a tratar de presentarles y decir que la responsabilidad social hoy es también cuestión de pensar en el impacto ambiental. Y si no tenemos una buena responsabilidad ambiental o buena política ambiental, terminaremos con esa política social. Creo que Alessandra explicó claramente que si fuéramos a prohibir los combustibles fósiles, ¿cómo lograríamos que los alimentos lleguen a los negocios? ¿Cómo cosecharían los productores? ¿Cómo llegamos a trabajar a la mañana? Hay un mundo de fantasía que nos están tratando de vender y no podemos escuchar estas cosas, si no vamos a destruir nuestra propia civilización. Pero primero,
Permítame contarles un poquito sobre mi principio en Greenpeace. Antes de eso, acá crecí yo, en un pequeño pueblo flotante en el extremo al lado del Océano Pacífico. Todos los días iba a la escuela en barco y después, a los 14 años, sin saber la suerte que había tenido creciendo ahí en esa aldea de pescadores con arroyos, me mandaron a una escuela de pupilos cuando tenía 14 años y después fui a la Universidad de British Columbia estudiando ciencias de la vida, biología, bioquímica, algo de silvicultura, que es la industria en la que mi familia ha trabajado más de 100 años en la Columbia Británica, y después en los años 60 descubrí la ciencia de la ecología, que es cómo se interrelacionan todas las cosas vivas y cómo nosotros estamos vinculados con ellos. Estaba haciendo mi doctorado en ecología cuando fui parte de un pequeño grupo en un sótano de una iglesia después de radicalizarme, porque yo estaba estudiando ecología en el momento más álgido de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam y el problema nuclear, con una nueva conciencia a nivel mundial. Me uní a este pequeño grupo de personas en un sótano de una iglesia de Vancouver. Cruzamos el océano en un pequeño barco para llamar la atención a las pruebas de las bombas de hidrógeno que se estaba haciendo en Estados Unidos en Alaska. Eso cambió el rumbo de la historia, porque esa fue la última bomba de hidrógeno que detonó Estados Unidos, y Nixon canceló el proyecto por esa objeción que habíamos presentado nosotros, que hizo detener todo el proyecto. Volviendo de Alaska, recibimos a la gran casa de la nación Quakiut, donde nos hicieron hermanos de la tribu. Para Greenpeace, esto inició la tradición de los guerreros del arco iris, una leyenda india que dice: un día cuando las aguas están negras y se caen los pájaros, todo el mundo se va a unir para salvar la tierra. Por eso llamamos a nuestro buque los guerreros del arco iris. Y yo pasé 15 años a la frontera de este movimiento. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Entonces, ¿por qué me fui de Greenpeace después de liderarlo 15 años? El principal motivo es que cuando empezamos con Greenpeace teníamos una fuerte orientación humanitaria: salvar a la humanidad de la guerra nuclear. Cuando me fui de Nucleus, en algún momento se olvidó la paz y lo único que quedaba era lo verde. Y ahora los humanos eran llamados los enemigos de la Tierra por gran parte del movimiento ambientalista, que el mundo sería mejor sin nosotros en la Tierra, o somos demasiados nosotros. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensar. También somos parte de la naturaleza. Los humanos evolucionaron junto con las otras especies que están en el planeta desde un principio, y tenemos que actuar como si somos parte de la naturaleza, no separada de la naturaleza. Y a los niños le enseñan que nosotros somos malos y la naturaleza es buena. Y eso no es buena idea. Es como volver a la religión pensando que hay algún tipo de pecado original. Yo no creo en el pecado original. La gente puede ser buena o mala y la naturaleza es buena. Puede ser mala también cuando hay un volcán o una tormenta o un terremoto. El tema específico, porque me fui de Greenpeace, es que los otros directores, ninguno de los cuales tenía educación formal, decidió que teníamos que prohibir el elemento cloro en todo el mundo. Ahora, hay algunos elementos tóxicos que se fabrican con cloros y algunos deberían ser controlados y tal vez no usados para ciertas cosas, pero prohibir un elemento de la tabla periódica química es ridículo, especialmente cuando no los pude convencer que la verdad era que el cloro es el más
importante de todos los elementos de la tabla periódica para salud pública y medicina. Agregar cloro al agua y a las piscinas fue el primer y mejor avance de toda la historia para poder evitar enfermedades transmitidas por agua. Y la mayoría de los medicamentos sintéticos tienen cloro en su composición química. Aún si ustedes miran cualquiera, muchos tienen un pequeño Cl en algún lado. Así que prohibirlo a nivel mundial era una idea bastante tonta. Sin embargo, siguieron adelante y como científico no tuve opción más que irme. Y después decidí, cuando me fui de Greenpeace, que iba a basar mi política ambiental en aspectos científicos y la lógica, mientras que gran parte del posicionamiento de los ambientalistas se basan en la exageración, información errónea y temor. Hacer que la gente tenga miedo de todo lo que come, respira, bebe, cuando en realidad vivimos más y ahora estamos más seguros que los humanos han estado en la historia de los humanos. Así que este gran temor por todo, acá los transgénicos, miedo a la radiación, miedo a que lo que comemos realmente no se justifica en la medida que se promueve. Ahora quiero que ustedes se pongan a pensar algunas cosas de manera diferente a cómo pensaban antes. Muchos ambientalistas básicamente están contra la silvicultura, es decir, talar árbol para producir madera. Obviamente las grandes zonas hay que preservarlas como parques, pero aún áreas más grandes deberían usarse para producir árboles y ahí generar madera, que sin duda es el recurso natural más importante, no solo para energía, sino también para materiales, para construir casa, muebles y todas las otras cosas, papel y todas las cosas que hacemos con los árboles. Los árboles son el recurso renovable más importante. Y cuando uno tala y después planta, la vida silvestre puede seguir viviendo ahí, mientras que si usted tala y siembra, ahí eso es deforestación, ahí no va a tener la vida silvestre. Pero necesitamos alimentos, entonces el equilibrio entre producir árboles, alimentos y proteger la naturaleza debe estar en todos los planes de protección de la tierra de los países. El plan debe ser plantar más árboles, usar más madera, en lugar de lo que dicen muchos activistas, que es dejar de cortar tantos árboles. Si deja de cortar árboles, deja de usar madera. Y la madera es sumamente importante porque se fabrica en una fábrica que se llama Bosque con Energía Solar. No tenemos que usar combustibles fósiles para producir bosques, se hace con fotosíntesis, mientras que el plástico, hormigón y esas cosas que son cosas buenas, se tienen que hacer en fábricas reales con grandes insumos de energía, generalmente combustibles fósiles. Mirada Federal se llama esta sección de nuestro programa en donde intentamos hacer visibles acciones que merecen difusión y todo nuestro apoyo. Hoy se la dedicamos a Contingente Frontera, un grupo de vecinos y vecinas solidarios de Moreno que desde hace 40 años apadrinan a 4 escuelas de la provincia de Salta. Mirá. Esta historia comienza a principios de 1979, cuando un grupo de profesores y alumnos de la Escuela Mariano Moreno deciden apadrinar una escuela en Santa Victoria Oeste, la Escuela de la Huerta. A partir de ahí comienza nuestra historia. Luego se sumó la Escuela de Coite, que era un edificio alquilado y en el cual trabajamos mucho para construir la escuela nueva, para proveerla de electricidad, agua y lo más importante, un albergue para que los niños puedan dormir. El trabajo nunca fue fácil. En otras escuelas hubo que convencer a la comunidad que era un buen lugar para construir una escuela. Muchas dificultades hubo, hasta 10 años de trabajo para que las realidades comiencen a cambiar y que lo que era una escuela rancho se convirtiese en una escuela con todas las comodidades, con agua, con equipo de radio, con electricidad, con otro albergue, y hacerle la vida más fácil a nuestros ahijados. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante son las personas, los padrinos, los ahijados, las madrinas, ahijadas y las combinaciones que se les ocurra, incluso de edades. Todos los años, gente de Moreno, Merlo,
Padua, General Rodríguez, se suman a nuestra tarea y trabajamos incansablemente para obtener la sonrisa de nuestros ahijados. Ahora se suman nuevos desafíos, como los que ya tuvimos. La escuela de Tribu Huayco. Allá donde todo aquel septiembre no alcanzó para llevarse la tempestad. Allá donde Gracias. mil poesías gritan. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, ¿cómo impacta la pandemia en el trabajo? Claves para comprender el nuevo paradigma laboral, con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Sindicalismo y Responsabilidad Social. Además, entrevista con el padre Francisco Paco Oliveira y, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos presentando la exposición de Patrick Moore, líder ambientalista, cofundador de Greenpeace y hoy enfrentado a esta organización. Ahora sobre el cambio climático y sobre las fuentes de energía más convenientes, según él, para el planeta. El panel internacional sobre cambio climático dice que es altamente probable que la influencia humana ha sido la principal causa del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX, que es 1950. O sea que están diciendo que los humanos han sido la principal causa del calentamiento durante 65 años. No dicen cuál es la causa principal de calentamiento para los 4,6 mil millones de años antes de eso. Michael Crichton dijo algo que todos deberían considerar. Estoy seguro que hay demasiada certeza en el mundo, especialmente con respecto a esta idea de que nosotros estamos causando un peligroso cambio climático para el cual no hay evidencia científica. Lo que hay es hipótesis de que el CO2 es un gas de efecto invernadero y, por lo tanto, si todo lo demás permanece igual, puede causar cierto calentamiento, pero no sabemos cuánto. Y después hay tantos modelos informáticos que han demostrado ser erróneos para demostrar estos ritmos de calentamiento que en realidad nunca ocurren. Así que hay demasiada incertidumbre acá. Y fíjense lo que dice el IPCC. Dice: altamente probable. ¿Probable es una palabra científica? No, es una palabra, es una opinión, es un juicio. Dice, nosotros pensamos que la influencia humana ha sido la causa. No hay evidencia científica. Si hubiera evidencia científica, la pondrían para que nosotros la leamos. Pero lo único que dicen es que el debate se terminó, la ciencia está clara y eso parece ser el final. Supuestamente no hay que hablar después de eso. Estos son los últimos 1.000 millones de años de datos del clima global. Sabemos con diferentes isótopos y sedimentos marinos aproximadamente cuándo se produjeron las eras de hielo en la historia. Me equivoqué de botón, dice el orador. Ustedes ven que estos son las eras de hielo. 1, 2, 3, 4. En esta estamos nosotros, la era de hielo del Pleistoceno. Estos son las eras de invernadero, cuando había mucho más calor. Ahora el promedio es 14,5 grados centígrados. Había bajado a 11 o 12 durante la glaciación que ocurre cada 100.000 años, pero en la época de invernadero es mucho más alta la temperatura. Promedio 22 grados. Antártida estaba cubierta de bosques y las islas árticas de Canadá en realidad era bosque subtropical. O sea que tenemos que poner esto en perspectiva. Pensar que somos la causa del cambio climático hoy, solo 0,8 grados centígrados de aumento en los últimos 150 años. Y dicen que esto es un problema y que lo causamos nosotros, pero no hay evidencia de esto. Ahora vamos a hablar de energía. 88% de la energía mundial es producida por
combustibles fósiles. Y como dijo Alessandra, el 98% de la energía para transportar a personas, bienes y alimentos proviene de combustibles fósiles. Después tenemos, además de eso, hidroeléctrica y nuclear y renovables acá. La hidroelectricidad representa el 20% de la producción mundial de electricidad. Es sin duda la fuente más importante y el movimiento ambientalista está en contra de eso, aunque no produce gas de efecto invernadero. Y sí, transforma un valle en un lago, pero no es como que no hay suficientes valles en el mundo o hay demasiados lagos. En realidad hay mucho más valles que lagos. Entonces, ¿qué tiene de malo hacer unos lagos más, donde puede haber pesca y la gente puede hacer recreación y vivir alrededor de ellos? Por lo menos eso hacemos en América del Norte. Este es el dique Tres Gargantas, que hizo que Greenpeace hizo que el Banco Mundial le sacara financiación al proyecto. Esta planta reemplaza 40 plantas de carbón y evita las inundaciones cuando hay copiosas lluvias, que a veces mataban miles de productores que producen alimentos río abajo. Además, les permite irrigar el doble de tierra porque ahora el agua es controlada y pueden irrigar. Esto es un desarrollo sustentable. Tiene buenos beneficios sociales, económicos, culturales para la gente. Sin embargo, hay quienes se oponen a esto. ¿Qué deberían hacer? ¿Construir 4 plantas de carbón? Yo creo que no. Energía nuclear, particularmente cuando hay escasez de combustibles fósiles, dentro de 200, 300 años, lo que tardemos en obtener todo el shale, los petróleos no convencionales. La fuente nuclear será la fuente más importante de electricidad en el futuro y hay combustible para miles de años. Quiero felicitar a Argentina por continuar construyendo plantas nucleares. Tantos otros países. Vietnam está construyendo 2 plantas nucleares. ¿Vietnam construiría si fuera demasiado caro? No. Esa es la única crítica que parecen tener aquellos que están contra las plantas nucleares, porque en cifras es una de las tecnologías más seguras que tenemos, además de la electricidad. Si vemos cuánta gente que ha sido matado por energía nuclear, la cantidad de personas es mínima comparado con energía eólica o solar incluso. Y hay 20 países que están produciendo más del 15% de su energía con combustible nuclear porque son inteligentes y saben que es un combustible seguro, costo efectivo y de uso responsable. Muchos creen que el combustible usado es desperdicio. Los rusos y los chinos saben que no lo es. Están construyendo plantas para usar este combustible usado porque la mayoría de la energía todavía está adentro y sabemos cómo construir los reactores para poder sacar esa energía. Se llaman los reactores de neutrones rápidos. Búsquenlo en Wikipedia. Hay mucha información sobre eso. Así que esto no es residuo, es uno de los combustibles más importantes para el futuro, especialmente cuando haya escasez de uranio natural. Guárdelo 1000 años si quiere, porque la parte nuclear ahí adentro se va a descomponer tan lentamente que puede esperar 2000 años antes de usarlo. Así que nuclear y la energía hidroeléctrica son las únicas fuentes de energía que realmente pueden, a gran escala, reemplazar los combustibles fósiles para la producción de electricidad. Les agradezco muchísimo por escucharme y espero haberles dado material para que piensen. Hasta aquí las palabras y las ideas del ambientalista canadiense Patrick Moore en su paso por Buenos Aires. En próximos programas, mucho más de lo mejor de las 3 ediciones del Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Como siempre, gracias por habernos acompañado y hasta la semana que viene. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.